tardes a todos. Soy el profesor Paul Corcuera, el director del Instituto de Ciencias para la Familia. Les agradezco por participar en este seminario web que hemos organizado, denominado Los vínculos familiares en tiempos de pandemia, saber perdonarnos. Para mí es un honor y un gran placer presentar al doctor Pedro Juan Viladrich, a quien la universidad concedió el año pasado, en el marco de sus bodas de plata, el grado de doctor honoris causa. Es, por tanto, desde entonces un profesor de la casa. Diré simplemente que es una autoridad reconocida en el ámbito internacional en temas de matrimonio y familia. Sus escritos reflejan una honda formación académica y abren horizontes para comprender mejor la naturaleza y la dinámica de nuestros amores humanos, tarea de enorme relevancia en nuestros tiempos. Ello, unido a su vasta experiencia en consultoría y como padre y abuelo de una familia amplia, enriquecen sus enseñanzas. Muchas personas han participado en sus conferencias, seminarios y clases en diversas universidades de América y Europa, o han leído sus publicaciones. El aspecto común de todos ellos se refleja en un comentario generalizado. Mi vida no ha vuelto a ser la misma. Me ha cambiado por completo. Es el sentido más pleno de la labor de un maestro como la de Pedro Juan Viladrich. Dejo la palabra a la profesora Gloria Huarcaya, directora de la Maestría en Matrimonio y Familia del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, para que presente la actividad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad, que esperemos que sea un coloquio verdaderamente, que ustedes puedan hacer sus preguntas y comentarios. Y como decía el profesor Paul, esta actividad está organizada también por la Maestría en Matrimonio y Familia de la Universidad de Piura, verdaderamente un reto académico que se lanzó al cumplir la Universidad de Piura los 50 años, y tendremos una nueva convocatoria a partir de septiembre de este año. El profesor Pedro Juan, de hecho, es profesor también de la Maestría en Matrimonio y Familia. Ya el profesor Paul ha presentado sus credenciales académicas. Especialmente es muy cercano a nosotros, nos reunimos de manera muy frecuente con él guía nuestros estudios, nuestra formación, también nuestra formación personal, y entonces le estamos verdaderamente muy agradecidos. Y junto con él, el Instituto de Ciencias para la Familia tiene ya algunas publicaciones de libros que estamos utilizando en los estudios de la maestría, por ejemplo, el de la Antropología del Amor, escrito también con la doctora Blanca Castilla de Cortázar, La Alianza y la Unión Conyugal, Los Amores y Vínculos Íntimos, tomo 1 y próximamente el tomo 2, y La Alianza y la Unión Conyugal, tomo 2, que verá próximamente la luz. Bien, lo primero es saludarles a todos dándoles las buenas tardes. Espero no amargarles el fin de semana, francamente. Este es un tema difícil, el que ha elegido la dirección del instituto, pero probablemente ha recibido una inspiración quizá escondida, que es la siguiente. Lo que yo me propongo esta tarde, antes del coloquio, que es lo que estoy esperando verdaderamente con muchísimas ganas y gusto, es hacer unas consideraciones sobre un tema difícil y complejo. Unas consideraciones que no pretenden resolver sistemáticamente la cuestión, pero sí dar algunas luces importantes. Vamos a la primera, que es donde yo creo que ha habido una cierta inspiración al instituto cuando ha elegido este tema no fácil. Y es la siguiente. Vean ustedes que dice los lazos familiares, los amores y vínculos familiares en tiempo de pandemia. Vale. Pero es que esta pandemia de coronavirus, y ahí va mi primera reflexión, nos ha descubierto otro coronavirus. Al confinarnos y refugiarnos dentro de nuestras familias, nos ha puesto al descubierto el estado de nuestros amores y vínculos íntimos. Y al intensificarse tiempos y espacios de convivencia,
pues se han intensificado capacidades, actitudes, virtudes y defectos. Muchos, entonces, hemos descubierto que nuestros lazos familiares tenían y padecían sus coronavirus desde hace tiempo. Había hasta vínculos y amores enfermos crónicos, porque del coronavirus tenemos esperanza de salir, pero al experimentar que teníamos algunos vínculos enfermos crónicos, tal vez unos han pisado el acelerador, forzados por el coronavirus físico. ¿Qué significa pisar el acelerador? Pues que les hemos pedido a nuestros amores la eficiencia de lo esférico y de lo absolutamente sano. En definitiva, hemos intensificado las exigencias. Otros, tal vez, al ver que no daban de sí, al darse cuenta, al pedirles cosas que estaban enfermos, se han dicho a sí mismos, bueno, las cosas son así, hay que aceptarlas así, pero lo han dicho con la resignación de la desesperanza y de la tristeza. Bien, con esta primera reflexión, lo que quiero decir son dos cosas iniciales. Es decir, que aquí no hay nadie que pueda tirar ninguna piedra, porque todos tenemos limitaciones y defectos de los que trataré inmediatamente. Y en segundo lugar, que tenemos una, casi me atrevería a decir maldita, tendencia a exigir de los demás lo que esperamos que nos den, bastante despreocupados de exigírnoslo a nosotros mismos. En esta situación la llamaré egocentrismo, que consiste en que uno para sí mismo es lo más importante. Que la visión de mis propios provechos es la visión que tiene mi mirada. Y que la comprensión del otro, en cuanto distinto, en cuanto diferente, en cuanto actúa de una manera que no es la que yo espero o la que ahora me iría bien, es una visión que nos molesta, que no es la nuestra, que consiste de alguna manera en aceptar al otro. Y eso nos rechina, nos agobia, nos molesta y nos entristece. Pero cuando el otro nos entristece y giramos obsesos en esa especie de gravitación que somos nosotros para nosotros mismos, se nos hace imposible amar. Porque amar es vivir en la predilección del otro, de nuestros amados, de nuestro marido, de nuestra mujer, de este hijo, de este otro hijo, de aquel nieto. Es el otro para quien ama el que es más importante que uno mismo. Y si tú para ti mismo eres lo más importante, entonces no amas a nadie, porque solo te amas a ti mismo. Y no se puede ser amado de uno mismo, porque uno se condena a la soledad y al vacío interior. Esa es mi primera reflexión, que terminaría diciendo, ¿es posible sanar lo enfermo? ¿Podemos unir lo desunido? ¿Es posible revitalizar los desgastes que todos padecemos? ¿Es posible el perdón? ¿Es posible el arrepentimiento? La respuesta es sí, sí que son posibles, pero también hay que decir que no son fáciles. No son un regalo que viene inesperadamente como la lluvia en primavera o como el sol al amanecer. Son resultado de una conquista y de una conquista conjunta, porque el arrepentimiento necesita del perdón y el perdón necesita de un arrepentido. Son, por lo tanto, otra muestra, la relación entre perdón y arrepentimiento, del entrelazamiento que es propio del amarse, porque el amor no es una cuestión de uno consigo mismo, es una cuestión entre el que ama y se da, el amado que recibe y acoge, y el proceso de correspondencia que nos une. Son tres cosas. Bien, permítanme que a mi edad vaya echándole gasolina a este viejo coche. ¿Qué más quisiera que este líquido transparente fuera ginebra? Pero no lo es. Agua pura del grifo.
Vamos a la segunda consideración. Un primer enemigo de los muchos que tiene el mejorar el desgaste de nuestras relaciones o los resentimientos o las facturas, agravios, cuentas pendientes que nos tienen de alguna manera apoderado la intimidad y no logramos deshacernos de ellas para poder volver a ser libres entre nosotros, pero no me quiero perder. Pues bien, un primer enemigo de los muchos que tiene es una mezcla que podemos padecer todos en distinta medida de desconocimiento entre nosotros y al mismo tiempo de exigencia. Es decir, no nos conocemos bien, no nos aceptamos bien, pero al mismo tiempo nos exigimos conductas, actitudes, convivencia perfecta, de alto nivel. Naturalmente al otro, solo faltaría. Esta mezcla explosiva, desconocerse, equivocarse acerca de cómo somos cada uno por dentro y al mismo tiempo exigirnos, es una mezcla que podéis comprender si la meditáis, que es explosiva, porque ¿cómo puedes exigir a quien desconoces? ¿Y cómo puedes acompañar si le desconoces? Y si al mismo tiempo tú, de una manera auténtica, no te das a conocer, sobre todo en tu intimidad, allí donde no tenemos máscaras ni personajes, sino que estamos desnuditos como nuestra madre nos echó al mundo, ¿cómo podemos exigir que nos comprendan si nos enmascaramos, disfrazamos, ocultamos o engañamos de mil modos? Bien, así pues, este primer enemigo es la mezcla entre desconocernos y exigirnos. Y esa mezcla tan contradictoria la hace el egocentrismo. ¿Por qué la hace el egocentrismo? Porque cuando uno está encerrado en sí y no ve más que las paredes de su propio ombligo, no ve a los demás y por lo tanto les desconoce. Al mismo tiempo, el egocéntrico tiene un ego insaciable. Es como una boca que devora, devora, devora y nunca está saciada. Todo le parece poco para sí. Así pues, exigencia y desconocimiento, estar encerrado así y no percibir al otro en cuanto a otro, y al tiempo exigirle, forma parte del veneno del egocentrismo, del que esta tarde sugeriremos alguna manera de librarnos de este ego colonizador que todos albergamos dentro y que no es nuestro quién personal, sino una fabricación biográfica de nosotros mismos respecto y con nosotros mismos. Una manera de mal fabricar nuestra propia casa. Bien. Entre este desconocimiento, que es muy importante para aprender el arte de arrepentirse, es decir, de cambiar a mejor, y el arte de perdonar, que consiste en dar la oportunidad y la libertad para mejorar, y juntarse en estas dos acciones, facilitar la oportunidad, creer en la oportunidad y darla, y al mismo tiempo querer el cambio, porque uno, si ama, quiere lo mejor para sus amados, entre otras cosas, su propia mejoría. Pues bien, errores importantes que nos impiden este proceso de cambio mejor porque te quiero, de espero que cambies y te ayudo y no te condeno porque te quiero, que esos son los dos momentos de arrepentirse y de perdonar. Hay determinados desconocimientos que son importantes ahora considerar un momento. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dificulta este tipo de cosas? En primer lugar, los apegos. ¿A qué llamo apegos? Puesto que las palabras convencionalmente le damos un significado para que desvelar una realidad y le ponemos a esa realidad que desvelamos, que corremos la cortina y de pronto la vemos, le damos a ese chispazo de luz una palabra. Pues bien, esa primera palabra es el apego. ¿Y qué entendemos por apego? El apego es aquella estima de lo mío por mío, no por bueno, sino por mío. Mi club de fútbol, mi patria, mis amigos, mis hijos, no por amor, sino porque son lo mío. Y obviamente lo mío tiene que ser lo mejor.
Entonces uno se apega como con brea a lo mío por mío, con independencia de que eso sea bueno o malo. ¿A qué vicio da lugar ese apego? Lo tenemos todos en la punta de la lengua y probablemente algunas dosis en nuestra conducta. Ese vicio es la terquedad. El ser tozudo, terco, anclado. No hay modo de mover a un tío o a una tía. Es decir, uno se apega a su forma de ver, a lo que exige, a lo suyo por suyo, considerando que por ser suyo es lo mejor del mundo. Y automáticamente no hay forma de tratar con ese muro que es incambiable, ni para perdonar ni para arrepentirse. La terquedad es uno de los defectos que nos suministra el encierro egocéntrico. Ojo con los apegos, porque son fuente de fanatismo y fuente de terquedad. Y es muy difícil amar a un terco. Bueno, se puede amar a una mula, porque en definitiva la podemos cargar, y aunque son tercas, según tienen fama, ese tipo de animales, no obstante, no nos casamos con nuestra mula. Pero tener de marido a un mulo o de tener de esposa a una mula es harto peligroso. No solamente porque dan coces, sino porque no se mueven ni por asomo, ni para aceptar en un momento determinado una muestra de disculpa y arrepentimiento, porque siempre están dándote coces y condenándote, o bien sin arrepentirse jamás, porque lo suyo, por suyo, es excelente siempre y no es posible que lo cambien. Bien, ojo con los apegos. Luego están las adherencias, los prejuicios, las etiquetas y los disfraces, que los podemos meter en un mismo cajón. Es decir, no podemos amarnos si uno va a la relación no desnudo, no en la sincera desnudez de su intimidad, sino pretendiendo ser quien no es. Una máscara, un personaje, un disfraz. Yo me acuerdo de un caso de unas malas relaciones entre un padre y un hijo, por la pretensión de ese padre, que me decía, pero ¿cómo mi hijo no me respeta? Soy el arquitecto oficial del ayuntamiento, soy el jefe de toda la obra municipal. Bien, la pretensión de que su hijo amase al personaje profesional, en vez de dejarle descubrir al desnudo papá, hacía imposible una relación amorosa. Hombre, se puede tener una relación de admiración, de supeditación, de subordinación, incluso este padre arquitecto te puede dar trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso no es una relación entre padre e hijo, tampoco entre madre e hijo, tampoco entre hermanos, porque los lazos y amores son siempre relación entre la intimidad desnuda, y esa desnudez nos cuesta por miedo, porque cuando la hemos mostrado un poquito, le han dado una patada y nos la han herido. Y las heridas de la intimidad escuecen mucho y duran mucho, porque son nuestras y lo nuestro nos importa mucho. Bien, ojo con las etiquetas también. Es decir, el tener archidiagnosticado al que vamos a amar, nuestro marido, nuestra mujer. Eso que algunas veces he oído tanto a lo largo de mi vida conyugal, porque yo soy un veterano de 55 años, que consiste, ay Pedro, te conozco demasiado, como si te hubiera parido más que tu madre, cielo santo. Cuando nos dicen esto nuestras mujeres o cuando nos lo dicen nuestros maridos, no nos están diciendo que nos conozcan profundamente. Lo que nos están diciendo es que nos tienen etiquetados y que por lo tanto ese cliché es una condena, no podemos salir de ello. Da igual que tú en ese momento inicies un cambio, una maniobra nueva, una novedad ilusionante. Estás etiquetado, estás terminado, estás condenado. Ojo con las etiquetas y sobre todo con etiquetar. Todos en la vida social sufrimos etiquetas, que si uno es de este partido, que si uno es católico, que si uno es ateo. Son etiquetas en cuya virtud ya el sujeto no es conocido en su singularidad, sino que la etiqueta lo marca y lo diagnostica. Bien, en la vida social no es grato, pero en la vida íntima etiquetarse es mortal. Todo eso impide lo que luego veremos a propósito del arrepentimiento y el perdón y de su arte.
No digamos los disfraces, es decir, el pretender en las relaciones íntimas, como señalaba en este ejemplo, ir de personaje, ir con una máscara, pretendiendo que te acepten el que no eres de verdad. Bien, vamos ahora a un punto importantísimo, que es la comprensión de las limitaciones. Las limitaciones hay que distinguirlas severamente de los defectos y de las malicias. Y hay que tenerlos muy claros. En las relaciones amorosas hay la experiencia de que el otro y de nosotros mismos, si tenemos un cierto sentido del realismo, que es el 99% de la humildad, es decir, un buen conocimiento de uno mismo, de que somos limitados. Es decir, el talento no es el de Einstein unido al de Leibniz y unido al de Aristóteles, metiéndole además de por medio unas gotas de Marilyn Monroe. Nosotros somos limitados. Tenemos un talento limitado, unas dotaciones limitadas. Bien, eso hay que no solamente reconocerlo en el mejor conocimiento de uno mismo, sino en la aceptación del otro. Porque las limitaciones, y a eso le damos el significado de esa palabra, son herencia genética, son carga genealógica. No podemos hacer nada con ellas. Como dice el Evangelio, por mucho que te emperres, no vas a crecer un codo. Claro está, cuando en la relación no aceptamos al otro que tiene limitaciones, ni reconocemos las nuestras, que son limitaciones, la relación se hace irreal, se hace imposible. Nos pedimos lo imposible. Y lo imposible, como decía un torero español que se llama Belmonte, no solamente no puede ser, sino que además es imposible. Bien. Conocerse las limitaciones y la obligación que el amor trae de aceptarlas, porque no son modificables, alivia mucho la convivencia, sobre todo cuando las limitaciones las confundimos con los defectos. La diferencia entre un defecto y una limitación, por ejemplo, una limitación es que, por poner un ejemplo, el primero que se me ocurre, que un catedrático de historia del arte se haya enamorado de una mujer cuya capacidad de percibir la diferencia entre el cubismo y el figuracionismo es nula, y considera que todo arte abstracto es una memez. El historiador de arte sufre profundísimamente la limitación de talento artístico que tiene su mujer. Pero bien, si la convierte en un punto de desunión, va dado, porque su mujer no puede volver a nacer y no tiene temperamento artístico. No digamos ya aquellas personas que por distintas circunstancias tienen una capacidad deportiva extraordinaria. Se levantan a las 6 de la mañana, hacen 20 kilómetros al día, mientras su marido, con un cierto exceso de peso, o su mujer, con no menor exceso de peso, no les hables de deporte, porque solo pensar en hacer 20 kilómetros absolutamente se les desploma el alma a los pies y prefieren esperarte sentados en el sofá. Bien. La no correspondencia entre limitaciones es fuente de continuos reproches y es una manifestación de falta de realismo, de falta de humildad en darse cuenta de que todos somos limitados por herencia genética y por tanto una manifestación de estupidez, porque no pudiendo resolver las limitaciones, es verdaderamente absurdo que las convirtamos en piedras que nos arrojamos los unos a los otros. Las limitaciones piden ternura, aceptación, misericordia y mutuo alivio, que son formas de la acogida amorosa. Muy diferentes son los defectos. La diferencia de una limitación y un defecto es que un defecto, por ejemplo, la terquedad, la soberbia, el tener un temperamento replicón que jamás escucha y si te oye es para inmediatamente ametrallarte con una respuesta. Es decir, defectos hay tantos o más que donuts en el supermercado. Es decir, eso es un ejército inmenso. Pero el defecto es mejorable. El defecto es aquella ausencia de bien en el modo de ser, en los rasgos del temperamento, en los modos de comportarse y de tratarse, que es mejorable porque está en el campo de nuestra libertad. Es decir, podemos mejorarlo. Uno puede ser más
dúctil en vez de terco. Uno puede escuchar y estar en silencio mientras la otra parte le expone las cosas en vez de replicarle. Uno puede ser más humilde y reconocer la valía del otro en vez de ser soberbio o envidioso, en cuya virtud cualquier cosa que tenga tu mujer o tu marido o cualquier persona, si es buena, suscita inmediatamente tu amargura, porque la envidia corroe siempre por sufrir con tristeza el bien ajeno. Todo eso es mejorable, el defecto es mejorable. Y el amor es un camino conjunto de ayudarse a mejorar los defectos y por lo tanto a no tener aquella soberbia que consiste en no reconocer nunca ninguno, porque el reconocimiento, que es parte de la humildad, sí es mejorable. Y cuando dos se reconocen los defectos y se ayudan lealmente a mejorarlos, se facilita el arrepentimiento y el perdón. Pero cuando uno se niega a reconocer cualquier defecto y al tiempo se especializa en poner el dedo en cualquier defecto ajeno, no solamente no mejora al otro, sino que se empeora a sí mismo y a la relación. Luego están otro paquete o sindicato diferente de los defectos, las limitaciones, disfraces, prejuicios y etiquetas y apegos, que son las malicias y los vicios. Bien, esos sí que pertenecen al campo claramente de la libertad. Y con independencia de una cierta tendencia que tenemos todos a ver luces atractivas en las aguas negras, que eso es el vicio, porque el vicio no busca el mal para machacarse como si uno fuera masoquista, no, no. El vicioso ve una luz atractiva en el mal. Eso ya está en Génesis. En la famosa manzana del bien y del mal, le vieron un atractivo, les gustó. Bien, el problema del vicio es que está en nuestra libertad. Y el vicioso, y todos tenemos algún vicio, el vicioso encuentra gusto y placer en algo que intrínsecamente es malo y hace daño a la relación, con los hijos, con la esposa, con el marido, con los abuelos, etcétera, etcétera. La superación del vicio en general dura toda la vida. Y cuando te mueres, residuos del vicio en dosis diferentes según el agónico nos quedan a todos, incluyendo a los que han dedicado una parte de su vida a conjuntamente con su esposa intentar sanar vicios, lo cual es difícil porque lo impide siempre una cierta soberbia en cuya virtud mejorarnos a nosotros en vez de acusar al otro nos cuesta sangre. Pero cuando dos se ocupan de sí, de su propia mejora, mejora su relación. Y cuando dos están siempre ocupados de la paja en el ojo ajeno, aumenta la viga en el propio. Bien. A veces las relaciones se nos estropean porque apegos, limitaciones, defectos, vicios, etiquetas van en un paquete junto y lo consideramos la mala elección que en mal día tuvimos de aquel o aquella con la que nos casamos. Cielo santo, si lo llego a saber, pero Dios santo, ¿cuándo nosotros fuimos una esfera perfecta? ¿Qué nos hace suponer que la persona que amamos lo será y que nos lo debe? Hasta el punto de que su existencia en el mundo no tiene otro sentido que satisfacernos a nosotros. Claro, eso es el colmo del egoísmo egocéntrico, pensar que el otro solo existe para nosotros y que el único sentido de su existencia es servirnos. Bien, todo eso debe ser meditado tranquila y serenamente y con muy buen humor por cada uno a solas consigo mismo, porque la mejora empieza con el autoconocimiento de las propias limitaciones y olvidarse un poco de las que tiene nuestro amado o nuestra amada. Y si no alejamos, vuelvo a repetir, e insisto en lo que viene, si no entramos en el descubrimiento del arte de alejarnos de nuestro ego, de tenerlo en un rincón
en vez de colonizándonos por completo y ocupándonos y entronizándose dictatorialmente en nuestra vida, si no nos alejamos del ego, no dejamos espacio para el amado. Mirad de descubrir la experiencia de verse a uno por dentro y empezar a distinguir el quién que yo soy del ego que tengo. Porque yo no tengo dos quiénes dentro, pero el ego me funciona como un capataz que se me ha subido a las barbas. Si no tenéis la experiencia de distinguiros entre vuestro quién espiritual, el quién profundo, el quién radical y último, y el ego, no podréis reubicarlo, alejaros de él, evitar que os colonice. Porque si os coloniza, siempre estaréis en la preferencia insaciable de esa boca del egocentrismo y jamás daréis espacio a vuestro amado para que pueda ser el que es, encuentre la libertad gracias al trato con vosotros y se sienta amado, acogido y enriquecido. Bien. Como siempre, uno tiene mucho en el papel, pero luego a la hora de exponer, si elige no leer, sino dejarse llevar por la inspiración del momento, porque aunque no os vea, un viejo profesor ha adquirido una sorprendente experiencia, no se sabe de dónde le ha venido, que es sentiros. Y mientras os hablo e improviso la forma, no es una improvisación cualquiera, sino una sensación de responder a unas y a otras preguntas. Por desgracia, de las 1100 que van a quedar en el tintero, por de pronto en mi exposición, y probablemente en la respuesta. Pero la vida es larga. Quizá nos encontremos en otra ocasión. Estoy a lo que me queráis preguntar. Muchas gracias. En este momento tenemos más de 300 personas conectadas y ya varias preguntas formuladas. Voy a leerle, dos que tienen relación. La primera es cómo superar los apegos y respecto de las etiquetas, cómo podemos desetiquetarnos frente a nuestra pareja o nuestra familia. Esas dos preguntas tienen relación y hoy hay otra pregunta relacionada al desgaste en el matrimonio, que dice, cuando en un matrimonio hay tristeza y desesperanza, ¿cómo iniciar el camino de salida? Por lo pronto estas dos y luego volvemos a las demás preguntas. Bueno, son dos o tres preguntas que son como tres portaaviones. Tienen el inconveniente de que son preguntas generales. Es decir, hay una diferencia brutal. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de un médico o de un terapeuta que nos recibe en consulta. Hay una diferencia fundamental entre que te examinen el hígado, el tuyo en concreto, para saber qué le pasa y por qué le duele, que sin conocer absolutamente a ningún paciente concreto, recibir una llamada telefónica que diga, oiga, doctor, cuando duele un hígado, ¿qué hago? Bien, claro, a una respuesta general, a una pregunta general, no cabe más que una respuesta general, porque como no es un hígado concreto, no puedes entrar a aconsejar en concreto. Y la respuesta del médico es cuídelo y evite el alcohol. Y si fuma, no fume mucho. Que, por cierto, se me acaba de ocurrir que una mejor inspiración quizá tenga si enciendo un cigarrillo y ustedes me lo permiten. Pero, superado este escollo de que a la pregunta general en realidad solo cabe una respuesta general, intentemos entrar por esta sorprendente inspiración por la cual me parece que percibo a cada uno de los que está escuchándome. ¿Qué es lo que se quiere decir con esta pregunta? Vamos a ver, los apegos. El primer paso para superar un apego es darse cuenta de que es un apego. O sea, el conocimiento de una verdad libera. Da el primer paso para la acción, que consiste en que, conocido aquellas terquedades en las que estoy absolutamente anclado, busco la manera de liberarme de esos anclajes. ¿Cómo? Dice, mire, me he propuesto escuchar mejor lo distinto de mi gente.
Me he propuesto quedarme mudo cada vez que un hijo mío, o una hija, o mi mujer o mi marido, me dicen cosas suyas que no son las mías, que no son mi forma de ver, pero que son las suyas. Voy a estar en silencio. Les voy a dejar que ocupen lugar dentro de mí. Y eso no se hace en general, sino ahora mismo se toma esa decisión para la hora de la cena, porque no mejoramos más que en la vida ordinaria mediante hechos minúsculos y concretos. De los apegos nos libramos desapegándonos. Eso es un juego de palabras, pero el primer paso es que si no te conoces las terquedades, jamás te librarás de ellas. Y puedes empeorar si consideras las terquedades y los apegos que son tus bondades y tus mejores bienes, porque entonces te aferrarás a ellos. Líbrate un poco de tu ego, que es el que tiene apegos, el que construye etiquetas, porque él mismo es una gran etiqueta. No es el desnudo íntimo tuyo. No es el desnudo íntimo que esperas encontrar y que te ofrezca tu mujer o tu marido. Son las etiquetas, son las máscaras, son los vestidos con los que nos disfrazamos y nos ocultamos. Pero cuando nos ocultamos, ¿cómo podemos encontrarnos? Vamos a otra pregunta. Bien, gracias. Otra pregunta que tiene que ver sobre la comunicación. Déjame un último matiz. Tenerse confianza y darse compañía íntima es aprender a avanzar en la comunicación del desnudo íntimo que somos los dos, mi mujer y yo. Para desnudarse, que no se trata de quitarse la lencería solamente, para desnudarse la intimidad, sin la cual no hay confianza, y si no hay confianza tampoco hay compañía, porque los personajes y las máscaras no se acompañan, al contrario, son experiencia de soledad íntima y de hipocresía externa. Para desnudarse hay que evitar a toda costa ofenderse o herirse. Cuando él o ella me hacen una confidencia que viene de su intimidad, eso tiene que acogerse como se acoge la sagrada forma de Jesucristo. Es decir, porque ustedes son un sacramento, no estoy diciendo ninguna burrada. La desnudez es sagrada y cuando se respeta, por muy diferente que sea, y se la acoge con ternura, ese desnudo toma confianza, se encuentra acogido y se abre. Bien, los procesos de perdón y de arrepentimiento, sea en lo leve como sea en lo muy grave, requieren encontrarse íntimos, otra vez. Y para eso es necesario evitar las condenas y sustituirlas por las acogidas. Si es que de verdad se quiere cambiar en el arrepentimiento y dejar atrás el mal paso dado y se quiere perdonar, es decir, se quiere abrir un futuro libre del pasado con una oportunidad renovada, que eso es el perdón. Vale. Bien, hay dos preguntas relacionadas a la comunicación entre los esposos. La primera se refiere cómo hacer o qué hacer cuando uno de los cónyuges tiene hipersensibilidad hacia los comentarios de la pareja y siempre responde o busca defenderse. ¿Cómo ayudarle y mejorar la comunicación? Es desgastante para la relación. Hay en esa hipersensibilidad o susceptibilidad, es decir, esa especie de facilidad por sentirse ofendido a la mínima ocasión en que la mosca pasa demasiado cerca de la oreja y ya inmediatamente uno cree que es un ataque atómico que ha organizado su mujer para desequilibrarle, por poner un ejemplo absurdo que nos haga reír un momento. Pues bien, puede haber una base genética y heredada, es decir, esa estructura de personalidad que es la dotación o heredad que hemos recibido. Y si es así, esa susceptibilidad será un rasgo que tendremos a lo largo de la vida. Pero no solamente somos herencia genética, también somos educación, es decir,
capacidad de moldear que tiene el entorno, lo digo para nuestros hijos, cuando tenemos uno muy susceptible o muy acomplejado e inmediatamente se siente herido, hay un entorno educativo en el que evitar las heridas y darle confianza para que se sienta seguro por dentro, mejora, pero no sustituye una susceptibilidad genética, pero la mejora muchísimo. Y si se le enseña con el ejemplo, y uno de los mejores remedios para la susceptibilidad es el buen sentido del humor, es decir, la desdramatización de las situaciones, la risa, la sonrisa como manera habitual de encontrarse, de tratarse. Eso da confianza, mejora y alivia las susceptibilidades. Y cuando finalmente el que tiene una limitación, que no es un defecto ni un vicio, y es susceptible, acogérsela para pincharle el globo rápido, es decir, para que la susceptibilidad no cronifique, no se convierta en una herida interior y en una sensación de que en cierto nivel nadie me comprende ni nadie tiene el menor interés en comprenderme. Bien, todo eso son detalles del buen amor, que son levantar al caído, estar cerca y no lejos, estar cálido y no frío, estar tierno y no como un higo seco. El que ama y está en la predilección del amado en vez de en la propia, es inspirado constantemente por esa predilección hacia el amado respecto de lo que tiene que hacer en cada momento. Y esa predilección hacia el amado le hace ser sabio en amor, es decir, le hace adquirir el arte de amar. No hagáis sufrir al susceptible, pero poco a poco, liberadle de esa servidumbre en cuya virtud por nada sufre y acusa a otros. Liberadle poco a poco. Porque esa liberación es una enorme alegría para un hombre susceptible o para una mujer susceptible, porque le da confianza, le permite abrirse, empieza a disfrutar de los que le aman en vez de padecerlos. Todo eso, mis queridos amigos, no lo practiqué yo a los 16 años, ni a los 25, ni a los 35. Cuesta adquirirlo a lo largo de la vida. Probablemente el sentido de la vida es aprender. Y en este sentido he dicho en otros libros que siempre somos unos novatos aprendices. Porque incluso cuando cumplimos los 80 años es la primera vez que los cumplimos. Y es la primera vez que vemos nuestra vida desde esa óptica de la atalaya octogenaria, que es muy diferente de la atalaya que tenemos a los 40. Si nos damos cuenta que siempre estamos aprendiendo, no nos agobiaremos soberbiamente con nuestros errores, porque el aprendiz se equivoca. Pero si tiene gusto por aprender, capta lo que hay de error en sus errores y corrige. Y entonces el error, comprendido como error, es una verdad y un crecimiento. Porque saber que un error era un error es una verdad. Y saber que un error era un error es la oportunidad de crecer y no volver a cometerlo. No os asustéis de los errores, porque somos todos limitados, pero sacadle cosecha al error. Ya decía Cicerón, si se me permite, dado que soy profesor, un ejemplo erudito, que errar es humano, pero empecinarse en el error es de necios desustanciados. El error enseña mucho si uno no se empecina en llamar acierto al error. Cuando uno percibe, y eso requiere un poco de vida interior, un poco de examen de conciencia, menos soberbia, menos terquedades. Si uno se pone ante el espejo de sí mismo tranquilamente y con sentido del humor y percibe que en una cosa puede mejorar, automáticamente está en las condiciones de mejorar, inmediatamente. Pero si se le ocurre por terquedad llamar bien a un mal, acierto a un error, entonces está condenado, jamás saldrá de ese pozo.
Bien, continuamos con las preguntas, profesor. Hay una relacionada a la dinámica del matrimonio. Se refiere, dice así, cómo trabajar en pareja para ir eliminando las etiquetas que mutuamente se han ido generando a lo largo de los años de matrimonio. Y Sí, otra, ese es el desgaste del matrimonio veterano. No hay ningún matrimonio que sea veterano, lo cual ya es un éxito, y más hoy, que no tenga desgastes. Imaginemos, por poner un ejemplo ridículo, que alguien se compra un coche de primerísima gama. Basta con que le pasen 4 años para que no sea lo mismo que cuando lo estrenó, y no digamos cuando tiene 10 años. Pues pensemos en matrimonios que tienen 20 de veteranía, 25, 30, pasados por la piedra de los hijos, porque educar a los hijos, vamos, eso es una de las pruebas vitales más difíciles, que más preocupaciones nos dan, que más prevenciones dolorosas. ¿Dónde estará ahora? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué no llama? ¿Por qué me desobedece? No se da cuenta que se está metiendo en un error. Lo veo yo claro y sin embargo él no ve nada. Todo eso es la experiencia de la paternidad y de la maternidad. Bien, ¿qué os voy a contar a los matrimonios veteranos? Claro que todo eso cansa, desgasta. Aparte de que cuando tenemos 50 años no tenemos la energía de los 20 y estamos más cansados. Y vivimos además en una sociedad, en fin, que ¿para qué calificarla? Porque no es precisamente una sauna de masajes, sino todo lo contrario. Es una especie de gulag sofisticadamente opresivo, creador de ansiedades, de inseguridades y de miedos. Yo he explicado muchísimas veces a algunas esposas no profesionales, porque a las profesionales no hay que decirles eso, el pánico del padre de familia a perder el trabajo, a no poder sostener a su casa. Ese pánico es terrible. Y a veces los padres de familia lo ocultan dentro para no agobiar más cuando llegan a casa con las preocupaciones que traen de fuera. Todo eso desgasta y desgasta a la pareja también. ¿Qué consejo dar? Es necesario reencontrarse. ¿Cómo? Como consecuencia de una conferencia que he explicado muchísimas veces, de cómo se produjo, que ocurrió en Monterrey hace muchísimos años, en donde se me hizo esa misma pregunta. No sé por qué. Me vino la inspiración de un consejo que di con cierto éxito en una consulta particular, y que al final me la bautizaron como el método del borde de la bañera. No fui yo, fueron los mexicanos de Monterrey. Bien. Pero luego me di cuenta que no estaba mal definido. ¿En qué consiste este método? Hay que reencontrarse. Algunos terapeutas dicen, váyanse ustedes a las Islas Seychelles o a alguna del sur del Pacífico. Pero no es así, porque cuando llegas a esos hoteles, aparte de los mosquitos y algún que otro reptil, los problemas son tu sombra y van contigo. Y por lo tanto allí hay que hacer lo que podemos hacer en casa sin necesidad de coger un caro vuelo para irnos a Hawái, pensando que en la playa de Hawái o de las Seychelles las cosas se resuelven por magia. Pónganse ustedes a una hora en la que el matrimonio veterano ha logrado encontrarse a solas, que normalmente es medianoche, porque hasta entonces hijos, aquello, lo de más allá, etcétera, nos ocupan. Quizá en ese momento en que ella entra en el baño de la alcoba a desmaquillarse, ese es un momento íntimo que se aprovecha poco. Cierren ustedes la puerta y enciérrense con ella, o ella con él, diciéndole, ven, que tengo algo que decirte, mientras ella se desmaquilla. Desmaquillarse es un acto íntimo. Cuando recién conocidos nos enamoramos, no siempre tenemos esa confianza de estar juntos en el baño, porque en el baño se hacen muchísimas cosas para las cuales hay que tener muchísima confianza. Hay que aprovechar esa confianza que con los años hemos adquirido, que no es mala, ni es rutina, es que tú y yo estamos juntos y tú eres tú, madre mía, mi mujer, y tú eres tú, madre mía, mi hombre, y se acabó, y no es necesario decirse más. Bien, ya estamos en el baño. Denle ustedes a ella por
un resabio de machismo caballeroso del siglo XII, denle ustedes a ella el mejor asiento o déjenla que esté de pie mientras se maquilla. Y ustedes vayan al borde de la bañera, que es el otro asiento que queda, si es que queda. Siéntense. Díganme lo siguiente, pero de corazón. Qué mal lo he hecho muchísimas veces. Pero hay un honor en nuestra historia, que es un término que se ha perdido. Y necesito honrar ese honor. ¿Por qué no tiramos la toalla? ¿Y por qué no nos aliviamos el vivir? ¿Y por qué no volvemos a encontrarnos? ¿Qué es lo que yo tendría que cambiar para que tú volvieras a sentir una mínima ilusión, recuperases la esperanza, te brillasen los ojos, considerases que te ha valido la pena malvivir conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Porque de verdad quiero hacerlo. Punto. Siéntense en la bañera, pidan perdón. ¿Qué malo debo haber hecho? No te quiero triste. Dime qué es lo que me pides. No se les ocurra desacordar en ese momento con lo que les pide y discutirlo. Acéptenlo. El fuego revive si hay historia y esa historia merece el honor del encendido. Prueben. No es necesario las 12 de la noche en el baño, aunque es muy eficaz. Pueden irse a cenar juntos, pero siempre hay gente alrededor. Y es caro. Mientras que el baño es gratuito y en general permite una intimidad desnuda a ambos. Además se entra normalmente en el baño a las 12 de la noche sin corbata, sin el traje Chanel y probablemente sin pantalones y sin falda, lo cual favorece también un grado de intimidad. No lo encontrarán en un restaurante. Bien, relacionado también con el reencuentro, hay algunas preguntas sobre el ego propio, ¿no? Una pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre quién soy yo y mi ego? Y vinculada a eso, ¿por qué en estos tiempos resulta muy difícil apartarnos de nuestro ego? Vamos Porque a ver, ahora... el quién es el que tiene todo lo que tiene, pero no se confunde con su tenencia. Por lo tanto, el quién personal es el que tiene inteligencia, pero no es su inteligencia. Es el que tiene voluntad, pero es más y un además más profundo que su voluntad. Es el que tiene ego y lo tiene más o menos dócil o absolutamente colonizador. Pero lo tiene. Es el dueño que podría ser señor y que no lo es del todo. Y esa experiencia interna la tienes que descubrir. Porque solo puedes relacionarte reubicando en su lugar a tu ego si le conoces y le distingues de tu quién espiritual. Es decir, del quién radical que eres, que siempre está más al fondo de todo aquello que le atribuyes o tiene. Por eso, por ejemplo, hay una distancia entre mi orgullo y mi quién personal. Y por eso no soy inevitable y definitivamente las acciones malas que he cometido. Y por eso se me puede perdonar si se me libera de definirme, por ejemplo, como el ladrón. Y se me distingue entre el quién, estoy pensando en un hijo que de pronto descubrimos que mete mano donde no debe, y distinguimos el quién al que hay que liberar de las acciones de robo. Porque si juntamos y le llamamos tu quién personal, tú eres ladrón, y por lo tanto esa es la condición de tu quién personal, jamás podrá arrepentirse ni perdonarle. Porque arrepentir y perdonar es abrir un espacio entre el quién y su obrar. Y por tanto entre el quién y el estado en el que tenemos nuestro ego.
Bien, esta experiencia interior es intransferible. Forma parte de la madurez de la persona y permite tener bajo rienda al ego. Porque si no adquieres esta experiencia de conocer tu ego, se te subirá a la espalda y te esclavizará. Bien, en general, el síntoma del ego es que está siempre ocupado en satisfacerse y que le sienta fatal, rechina cuando tiene que abnegarse y el sujeto que es su dueño prefiere a un amado y no satisfacerle a él. Esos son síntomas de experiencia psicológica interna infalibles. El ego es insaciablemente egocéntrico y el quien está llamado a ser amador, es decir, a preferir a los amados. Por ejemplo, estás sentado en el salón de tu casa después de un día profesional absolutamente demoníaco, en donde si no fuera porque eres cristiano habrías matado a tu jefe y a 13 compañeros. Bien, te has sentado. Una manera de distraerse de lo pesado que ha sido el día y de lo aciago es enchufar la televisión y que algo nos distraiga. En ese momento llega un hijo al que se le ha roto media tripa, es decir, una estupidez. Y dice, oye papá, me tendrías que atender. La primera reacción del ego es, oye, déjame en paz. Vamos, llegas y lo primero que haces es agobiarme y molestarme, déjame en paz, que llevo un día muy malo. O a lo mejor ni siquiera decimos esto, sino simplemente, por favor, déjame en paz. Bien, ¿quién colonizó a la persona? El ego. Si en ese momento tú tienes la experiencia de cómo reubicas a tu ego y le dices, para un momento, hijo, para un momento, que yo tengo que atender a mi hijo que lo prefiero a ti, has tenido la experiencia interior de la diferencia entre tu quién profundo, el más radical, debajo del cual ya no hay nada de ti, y el ego que te vas construyendo. El ego es egocéntrico, se prefiere a sí mismo. El quién personal ha sido puesto en la existencia para amar y por lo tanto tiene el poder y la capacidad de preferir a los amados, su bien, su vida, sus preocupaciones y estar abierto a ellas. Esa experiencia es constante en nuestro día y a eso se llama abnegación del ego y entrega del quién personal que crece como amador. Hay un pasaje del Evangelio que ahora ustedes quizá puedan comprender bajo esta perspectiva. Conviene que tú crezcas y yo mengüe. Bien, si quieren amar, hagan que mengüe su ego, que se haga cada vez más pequeño y haga que crezca cada vez más el amador, que no es el ego, sino el quién personal. Y esa experiencia interior se tiene si uno está atento a la entrega en los eventos diarios, en vez de estar atento a la satisfacción de sí mismo. Sobre la liberación del ego, profesor, también preguntan cómo hacer para que esto sea un ejercicio conyugal o si solo puede ser individual. ¿Cómo invito a mi cónyuge para que haga su propia parte de liberarse del propio ego? Primero ocúpense cada uno a solas consigo mismo de reubicar y alejarse de su ego. Porque si no dan este primer paso, no se puede pasar al segundo, que es hagámoslo juntos. Porque sin el primer paso, el segundo precipitado y anticipado prematuramente acaba convirtiéndose en una transferencia de culpas y en unas acusaciones y resentimientos en el sentido de que tú no haces lo que tienes que hacer, porque yo, y en el momento en que tú dices, porque yo lo hago mejor que tú, sin darte cuenta, estás absolutamente sumergido en tu ego. Primero, trabájense a sí mismos. Y el trabajo consigo mismo es discreto, en el sentido de que la derecha no se entera de lo que hace la izquierda. Cuanto más lo tengan abnegado, perfúmense, sonrían y vayan del mejor humor, porque el ego es un pájaro entristecedor, que cuando se le reubica
patalea y muerde. Hay que responderle con muchísimo sentido del humor, riéndose de él, porque no lo soporta. El ego no tiene sentido del humor, es suspicaz, soberbio, enseguida se siente humillado. Todo le parece poco para sí, mientras que el que ama, todo le parece poco para sus amados. Les daría lo mejor. ¿Qué quiere un buen padre? Un padre normal. Cuando le preguntan, o una madre, naturalmente, ¿qué quisieras para tu hijo? Dice la madre, después de pensarlo 3 o 4 segundos, salvo que sea necia, que sea una buena persona. Todos los padres hemos deseado que nuestros hijos, más que una gran carrera, muchísimo dinero, al final sean buenas personas, no sean malas personas. Bien, ese es un deseo que viene del quién personal, que es amador, porque quiere lo mejor para nuestro hijo. El ego, en cambio, es el de esos padres que dicen, yo a este lo coloco en el negocio, o a este a los 14 años lo pongo a trabajar, o de qué narices vas a hacer tú esta carrera, tú vas a hacer la que yo quiero porque es la que a mí me interesa. ¿Ven ustedes la diferencia entre el ego y el quién paterno? Ahora voy a leerle una pregunta relacionada al perdón, ya que hemos hablado de abrir espacios entre el quién y su obrar. Dice, somos conscientes de que el perdón sincero es indispensable para salvar un matrimonio. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón y perdonar? ¿Es que acaso el ego es más fuerte? ¿O cómo podría mejorar una relación que está seriamente dañada? Pues por muchas razones. Volvemos a una pregunta general sin conocer el caso concreto. Por muchas razones nos es difícil perdonar. Pero podríamos ahora considerar una, que es la desconfianza en el arrepentido. No creemos que verdaderamente se arrepienta. En el arrepentimiento hay ciertos peligros muy severos para el que pretende arrepentirse. Por ejemplo, el simularlo. ¿Y por qué simularlo? Porque la situación de descubrimiento de una falta, sobre todo cuando es grave, pensemos en una infidelidad o en un adulterio, coloca al que ha cometido ese fraude importante en una escena de malestares. Los hijos dejan de dirigirle la palabra, la esposa quiere separarse, no digamos los suegros que están a punto de matarle, los amigos, algunos se eligen, otros se separan, es decir, sufre una serie de malestares, entre otros el pésimo juicio que ve que se tiene alrededor sobre él y la condena de su acción. Entonces, ojo, porque en la infidelidad el adúltero sufre una sorprendente anestesia, que consiste en que el sufrimiento que provoca no lo siente. Es como si estuviera anestesiado ante lo que ha causado de sufrimiento a su mujer, a su marido o a sus hijos. Pero el sufrimiento de los malestares que a él le afectan sí los padece. Y para librarse de esto está dispuesto a decir perdón, 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 no lo volveré a hacer. Sin embargo, el daño y el sufrimiento que causa a las víctimas sigue sin sufrirlo. El arrepentimiento verdadero se alcanza en el momento en que el sufrimiento de las víctimas empieza a hacerte sufrir a ti y empiezas a sufrir no solamente por ti mismo, sino por las personas a las que has hecho daño. Bien, el que perdona puede encontrarse ante una duda acerca de si esa evolución se ha producido. Si simplemente el que dice arrepentirse lo que está intentando es salvar su propia ropa del incendio. Y esa sospecha, tanto de no sufrir por el daño que ha causado, sino solamente por sus inconvenientes hacia él, y de no cambio interior, de cambio y de catarsis, es decir, de dejo mi pasado en el pasado definitivamente y abro un futuro fiel y más profundo, provoca
una cierta ralentización o parálisis en el que tiene que perdonar. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Dice, mire, el que se arrepiente de verdad tiene que ser la fuente de confianza para el que tiene que perdonar. Y el que tiene que perdonar, si es sincero y es verdadero, tiene que abrir oportunidad para aquel al que perdona, dándole un futuro en donde no hay una constante resurrección del mal del pasado, convirtiéndolo en el adúltero. ¿Qué me vas a decir tú? Que tú no me puedes enseñar nada, tú estás acabado, bastante con que te tengamos en casa. Es decir, la condena perpetua impide el perdón, pero al mismo tiempo mata el arrepentimiento. El perdón libera, es decir, saca de presidio, saca de la falta y da una oportunidad de futuro mejor, más profunda. El que perdona tiene que también examinar lo que puede haber contribuido al desgaste de la relación. Y el que se arrepiente tiene realmente que cambiar y ofrecer confianza. Porque si no da confianza, lo que alimenta es la sospecha. Por eso, el arrepentimiento y el perdón son, como todo el amor, un entrelazamiento. Se exigen el uno al otro y se alimentan el uno al otro o se paralizan el uno al otro. Un proceso de arrepentimiento y perdón, en cuestión importante, es un proceso que no es corto. Porque el arrepentido tiene que darse cuenta de que herir, clavar un puñal en la espalda, puede ser una cuestión de 3 minutos, pero cicatrizar esa herida puede ser cuestión de meses o años. El que se arrepiente tiene que conceder el tiempo a la víctima. No puede imponerle el tiempo del arrepentido, que quisiera en un plis-plas que todo hubiera acabado. Cuando entiende el dolor que ha causado y empieza a sufrir el sufrimiento ajeno, empieza a entender a la víctima. Y cuando la víctima se siente realmente entendida, se predispone mucho más intensamente a perdonar, porque ve el cambio, lo ve realmente. Los amores que han tenido un inicio fuerte y que han sido verdaderos, que tienen historias de gran poder, aunque luego se hayan desgastado, son encendibles fácilmente. ¿Cómo reencender ese fuego? Ojo, porque los fuegos del amor son diferentes del momento en que te enamoras al momento en que eres padre o madre. Son fuegos y son muy ardientes, pero arden de manera diferente, obviamente. Porque el amor no es un instante, es un proceso. Y es un proceso de adentramiento en ser cada vez más amplia y profundamente nuestra unión. Y eso que se acaba de descubrir en el enamoramiento no es la riqueza de unión potencial o ya en las manos que tienen un matrimonio con 25 años de veteranía. A veces, con 25, 30 o 40 años de veteranía, no apreciamos la calidad de unión que hemos alcanzado y estamos más pendientes del escaparate de su desgaste que de las raíces que hemos ido profundizando. El encendido consiste en volverse a sentar en la bañera, en el borde, y decir, vamos a ver, ya vale de andar siendo necios. O sea, soy tu mujer, soy tu aliado, soy tu cómplice y quiero serlo. Enséñame, dime qué es lo que tengo que mejorar en concreto, porque es que estoy dispuesto a hacerlo contigo. Entren en ese diálogo sincero. Busquen el momento y cumplan su palabra. Cumplan su palabra. Reencenderán. La palabra dada, cumplida, es gasolina para las hogueras nuestras. Hay otra pregunta también importante sobre las heridas que causa la infidelidad, ¿no? Usted ha mencionado que
Son heridas tan profundas que necesitan tiempo para sanar. Y una persona pregunta si es posible recomenzar luego de que los dos han caído en infidelidad, etiquetas, ataques constantes, fallas y más defectos. O solamente les queda resignarse de que ya no sirve para nada el perdón. No se puede vivir sin esperanza. Y por tanto la recuperación de dosis de esperanza es fundamental. Ahora, ¿cómo hacerlo? El primer paso, y es difícil, es conocer exactamente, de la manera más real posible, qué nos ha conducido a esa desunión, a esa decepción, a ese pensar que lo mejor está afuera y no eres tú. ¿Qué nos ha conducido a eso? Porque el primer paso es cambiarlo. Pero no podemos cambiar lo que desconocemos. Y ese diálogo es muy difícil, porque las partes se acostumbran a volver a acusarse al remover la historia de sus vidas. Siempre en los adulterios, el adúltero, aunque sea conjunto, aunque lo hayan cometido los dos en distintos tiempos, siempre el adúltero tiene una tendencia, no solamente a la anestesia, sino también a la transferencia de culpas. Es decir, la culpa de que yo sea infiel la tienes tú. Si tú no te hubieras portado así conmigo, yo no habría cometido esa infidelidad. Claro, en la misma medida en que la víctima es la culpable, el verdugo jamás dejará, ni se corregirá, ni asumirá sus propias responsabilidades. Por eso, en todo proceso de mejora, el primer paso es un encierro de uno consigo mismo para una depuración de uno consigo mismo. Tanto para arrepentirse como para perdonar. ¿Que es posible? Sí. ¿Cómo? Yo no puedo ahora dar una solución concreta a un planteamiento genérico, porque no conozco el caso concreto, que es cuando un médico puede trabajar un hígado concreto o un pulmón en concreto. Bien. Pero el punto de luz que está al final del túnel, el punto al que hay que llegar y que es el que resuelve casos muy difíciles, es cuando dos logran elaborar o construir o abrir una unión precisamente como consecuencia del conocimiento de las propias heridas, de su reconocimiento y de la humildad de perdonar, de reconocer y de la decisión real conjunta de que no vuelva a repetirse. Cuando eso se da, empieza a abrirse una luz al final del túnel. ¿En qué consiste esa luz? En que la unión que tú y yo somos abre una escena más profunda que la que teníamos antes. Porque si el final del túnel es la repetición del pasado, el pasado ya sabemos qué dio de sí, a saber, la agonía y la muerte. El final del túnel de un arrepentimiento y un perdón en un proceso de adulterio es que haya una unión más profunda y nueva, que es la que pone la ilusión y la esperanza. Una unión más profunda se puede conseguir precisamente como consecuencia de los desastres, cuando los desastres se convierten en lección recíproca y sincera, porque ambos mejoran. Los grandes errores son también enseñanza de qué es lo que faltó y ahora vamos a poner. Pero todo eso, a veces, una pareja no sabe llevarlo solo, porque las trampas, los daños, las heridas, las resurrecciones de las desconfianzas, de los resentimientos, de las facturas pendientes, les viene cada día que lo intentan y eso les desanima muchísimo, hasta el punto de hacerles pensar que entre ellos ya nada es posible. Pero no es cierto. Es simplemente que la depuración de las heridas saca un tipo de pus que desanima. Pero es síntoma
cuando no se convierten en acusaciones y resentimientos del uno con el otro, sino en conocimiento de la cantidad de cloaca que había, es la única posibilidad de depurar el agua negra. De manera que uno de los síntomas de la depuración del agua negra es que sale negra, hijos. Bien, la ayuda terapéutica experta es importante en estos casos. Y puede ser muy valiosa, aunque la acción protagonista siempre corresponde a los cónyuges. Sin embargo, el sostenerles, el darles luz cuando viene la oscuridad, el levantarles cuando viene el desánimo, el darles un consejo concreto de esta semana y hoy qué tenéis que hacer, porque los consejos en los procesos de arrepentimiento y perdón en casos graves tienen que tener un plan diario y semanal, es decir, muy concreto, de mejoras muy concretas, a veces muy sencillas, pero de efectos muy profundos. Puede requerir la ayuda de un tercero experto que sepa cómo llevar estos asuntos. De la misma forma que en un determinado momento nuestras enfermedades requieren del médico, pero no es el médico el que se cura a sí mismo, somos nosotros los que nos curamos. Bien, hay otra pregunta relacionada con el perdón en los vínculos consanguíneos entre Sí, de todas hermanos. formas, a los que me están escuchando, y no es por un escape, pero sí porque me estáis arrugando el ánimo y estoy buscando de alguna manera una excusa para escapar un poquito. Recordad que el título es En tiempos de pandemia, que se supone que todo lo que me vais a preguntar ha ocurrido en estos 3 meses. Bien, es una broma. Ya he dicho al principio que esta pandemia nos ha descubierto la otra pandemia, que es el estado de nuestros vínculos. Sobre el estado de los vínculos entre hermanos, hay una pregunta. Dice, luego de la partida de los padres, muchas veces hay distanciamiento por motivos de sucesión y herencia. Hay enojos familiares. ¿Cómo actuar frente a un hermano terco que se posiciona como víctima y dueño de la verdad? Bien, la terquedad ya sabemos que es un apego mortal. Es decir, que si no hay modificación, lo que vamos a tener es una razón de la pérdida de confianza, la pérdida de la relación próxima de fraternidad y un distanciamiento. Bien, pero eso puede no agravarse. Es decir, es como cuando aceptamos que la ciudad tiene polución o que nuestra calle tiene una cierta dificultad de tráfico y que no es modificable. Realmente la solución de una injusticia es la justicia. La solución de una injusta distribución de la herencia paterna es una justa distribución de la herencia paterna, eso es cierto. Y eso no es posible más que en la misma medida que aquellos que se han aprovechado o han creado una desigualdad injusta la corrijan. Cuando eso no es posible, el consejo es no agrave usted la situación. Es decir, no tome usted pretexto del comportamiento injusto para cargar las tintas aprovechando que tiene usted la razón. Frene en algún momento el deterioro. Estánquelo en algún momento. Como cuando tenemos una enfermedad crónica y la aliviamos, dado que no la podemos curar, la aliviamos no escarbando continuamente su enconamiento. Porque a veces una, entre comillas, solución que sea verdaderamente una solución entera no es posible. No porque no lo sea en sí mismo, sino porque las partes que protagonizan el problema no quieren resolverlo. O al menos una parte. No lo agraven entonces. Porque tener la razón y estar del lado de la justicia injustamente tratada tiene también sus responsabilidades, que consiste en no devolver mal por mal. El que recibe un mal
siente la justificación del Viejo Testamento acerca de ojo por ojo y diente por diente. Pero eso hay que frenarlo un poco, entre otras cosas por un rasgo de inteligencia. Porque el que devuelve mal por mal queda atrapado por el que inició el mal, que te vive tu vida y te hace vivirla malamente, con maldad, porque la devuelves y aceptas ese partido de fútbol o de tenis, es decir, el mal por el mal. El que devuelve mal por mal queda atrapado porque el otro le está viviendo su vida. O no devuelves, o devuelve bien por mal, al menos una dosis, porque entonces te liberas, te haces libre del que está continuamente infectando la relación. Ojo, porque devolver bien por mal no es una actitud solamente de tonto buenista o del débil. Revela una profunda inteligencia y una comprensión muy profunda de lo que es mantener, sostener, recuperar o acrecentar mi propia libertad. Es decir, la construcción por mí mismo de la vida que yo quiero tener y de aquel que quiero ser. Mientras que el que me hace el mal me tiende una trampa. Tiende una trampa a mi libertad, tiende una trampa a la libertad de mi vida, tiende una trampa a mi señorío. Eso hay que entenderlo. A mi señorío sobre mi propia vida. Eso se nota mucho cuando, habiendo recibido una injusticia, tenemos que trasladar, o tenemos la tentación de trasladar, nuestra reacción de devolver mal por mal a nuestros hijos y descendientes, diciéndoles, vuestro tío me hizo esto, luego por lo tanto vosotros, si formáis tribu conmigo, tenéis que odiarle o tenéis que no tratarle. En ese momento tú estás envenenando a tu propia familia. Hay que contar la verdad a los hijos, pero hay que evitar que queden cazados en repetir el mal que recibieron, perdiendo la libertad de poder ser libre y poder hacer el bien que te pasa por tu alma y que quieres ser, porque el que te hace mal, cuidado porque te está ensuciando. Bien, creo que podemos hacer ya la última pregunta porque se nos ha pasado casi hora y media. Tiene que ver con la juventud. Una persona dice, los jóvenes no saben distinguir entre ser feliz y sentirse feliz. ¿Cómo explicarles la importancia del noviazgo para sostener un matrimonio? Y también Christian Koenig pregunta si esta pandemia... Por Dios, tengo 15 nietos. Tengo el mismo problema que tiene usted. No esperará que yo tenga una varita mágica, porque no la tengo. En algunos momentos utilizo distintos trucos, pero son solo trucos. Un primer truco. Difícilmente puedes hablar con aquel con el que no has creado un hábito de confidencia, es decir, con el que no has hablado nunca o has hablado poco o no has convivido con él a sus cosas, no solamente a las tuyas. Primero, para poder hablar con un joven, es necesario tener confidencia con ese joven, lo cual se va sembrando con los años. Si eres un abuelo o un padre cuyas relaciones se limitan a reprenderle cuando hace algo mal, vas dado si esperas que te cuente sus problemas o su forma de ver. En segundo lugar, cada generación ve el mundo de manera diferente a la anterior y a la anterior. Y además es todo su derecho. Otra cosa es que esa novedad que traen sea mejor o peor. Pero la novedad que traen es una imposibilidad ontológica de restaurar o repetir el pasado. Ellos no son el pasado. Y por lo tanto no pueden ser lo que no son. Inevitablemente tienes que entender la novedad que traen y ayudarles a vivir lo positivo de la novedad que traen, que no es la que trajiste tú cuando eras joven. Entender la juventud en cuanto tal juventud y distinta
vuelve a ser otra cuestión importante para tener confidencia con ellos. Luego, hay que tener también una cierta esperanza de que tienen derecho a sus propios errores y a sus propios estrellamientos. Y saber, puesto que ha habido un hábito de convivencia confidencial, saber estar cerca en estas situaciones, no para decir, ya te lo dije, eres un imbécil, te la buscaste tú, sino para dar la mano y levantar. Es decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, no es fácil eso, hijos. Yo siempre digo a los padres desesperados lo siguiente, porque es lo que me digo a mí mismo, por eso se lo digo. Digo, vamos a ver, ¿usted no se ha dado cuenta de que esta raza humana, en cada generación, les sale rana, nada más y nada menos que a Dios Trino? Si Dios Trino, que tiene todo el poder y la gloria, ha decidido que vivan por su propia cuenta y encuentren la verdad por su propia cuenta, en vez de usar su poder diciendo se acabó, se acabaron los errores, se acabaron los malos pasos, ¿de qué vais? Ah, no. Le pasa lo que a nosotros con nuestros hijos, es decir, que les salen ranas o bactracios o mosquitos perversos. ¿Qué hacer? Estar cerca. Estar cerca. No alejarse. Ellos reconocen esa cercanía y cogen de la mano en determinados momentos de su vida. A veces siembras y lo que siembras con sus 18 años, con suerte lo verás cuando ellos sean padres de adolescentes. Entonces, ¡guau! En encontrarse en una situación similar, las semillas que tenían ocultas les florecen que da gusto. Pero esa paciencia la tiene Dios, para el cual no existe el tiempo y no tiene prisa. Pero nosotros tenemos prisa. Tenemos prisa porque nuestros amados no hierren y no se equivoquen y no se hagan daño. Y quisiéramos librarles de todos los errores y derivas y malos pasos aquí y ahora a tiempo cero y velocidad infinita. No es posible. Parece ser que no nos queda otro remedio que conjuntar sufrimiento, y a veces muy duro, y cercanía, porque a veces los matarías. Bien, son ya las 1:30 de la tarde aquí en Perú. Quiero agradecerle especialmente a usted, profesor. Si hay alguna pregunta, no tengo inconveniente en prolongar, si queréis, 5 minutos. A vuestra decisión lo dejo. Agradezco la oportunidad, sí, el modo de empezar y el modo de terminar, pero no quisiera tampoco, si tú considerases que en tu listado hay alguna pregunta que debiera ser abordada, yo estoy encantado y dispuesto. Y antes que cortes, me dejas despedir de todas estas personas a las que de alguna manera siento que están ahí. Usted decide, señora directora. Yo creo que podemos dejar las preguntas para una siguiente ocasión porque no llegaríamos a contestarlas todas de aquí a las 2 de la tarde. Y también porque es bueno en este momento descansar después de haber sostenido tanta concentración con el diálogo que usted ha mantenido. Creo que todos estamos muy agradecidos y hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido sobre todo a examinar el quién amador, a pulir el quién amador, antes que juzgar y criticar al otro, ¿no? Que esa es la trampa justamente del ego, ¿no? Y la distancia, y lo que nos distancia. Así es. Bien, déjame decir unas pequeñas palabras de despedida. Sean las primeras un agradecimiento profundo por la confianza que me habéis depositado asistiendo a esta reunión, confianza que supone una expectativa de que yo tengo algo positivo para vosotros. Eso para mí es un elogio que quizá probablemente no merezco, pero que en todo caso os agradezco muchísimo. En segundo lugar, una situación como esta de pandemia, en realidad, aparte de lo que tiene desde el punto de vista sociosanitario, económico y político, es una situación
constante en la que nuestros amores y vínculos viven. Vivimos en nuestras casas en el filo de la navaja de que nuestros amores se infecten o de que nuestros amores sean sanos. Y una u otra vertiente no es casual, depende de nuestra abnegación y de nuestro sentido del humor. Ríanse entre ustedes, sonríanse, alíviense la vida. Somos un saco de limitaciones, defectos, etiquetas, apegos, malicias y vicios. Ríanse un poco de ellos, no sean víctimas de lo que somos. También somos amadores y nos es posible querernos. Bien, muchas gracias, profesor. Nuevamente suscribo su último mensaje de no victimizarnos entre nosotros y aliviarnos la vida. Gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos llegado a más de 300 personas. Nuevamente, gracias por su confianza. Me están llegando también mensajes de agradecimiento para usted. Están bastante reconfortados con sus palabras. Y bueno, dicen que ha sido una excelente charla, una excelente oportunidad para reflexionar sobre el perdón, que ha sido un privilegio escucharlo, que su exposición ha sido muy constructiva. Estoy leyéndole algunos de los mensajes que tengo en la bandeja. Bueno, gracias a todos y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias, profesor.